Prensa Como Sur. Mismo chileno elegirá su carta presidencial en unas primarias que evidencian tensiones internas y que a su vez también no muestran liderazgos consolidados. En un panorama fragmentado entre el Frente Amplio, entre el Partido Comunista y el socialismo demócrata, los candidatos que van en disputa muestran diferencias tanto ideológicas como estratégicas de cara a estos comicios. Bienvenidos a Club de Prensa Conosur. Este será nuestro primer tema de análisis y quiero darle la bienvenida a nuestras invitadas. Nos acompaña Patricia Luna, periodista y quien fue corresponsal internacional en Santiago de Chile. Hoy desde Madrid, España. Una feliz noche para ti, Patricia. Muchísimas gracias y un placer estar aquí con todos ustedes. También está con nosotros María José de la Barra, periodista de Radio Bio Vivo en Chile. María José, muchas gracias por tu tiempo en Club de Prensa Conosur. Hola Angie, hola Patricia, también un gusto estar conectada con ustedes. María José, comenzar contigo. Este 29 de junio se van a llevar a cabo estas elecciones primarias que decidió llevar el oficialismo. Pero ¿cómo llegan los candidatos? ¿Quiénes son? ¿Y qué tan beneficioso fue esta instancia para el oficialismo en Chile de cara a lo que serán estas presidenciales en noviembre? Claro, uno podría hacer diferentes análisis. Lo primero es que la derecha chilena, que tiene aproximadamente entre 5 a 6 candidatos, no logró llegar a esta instancia de las elecciones primarias que permitía llegar con un candidato único a la instancia de la primera vuelta. Lo que sí pudo lograr los partidos de la Alianza de Gobierno, que son dos coaliciones políticas que están gobernando con el presidente Gabriel Boric. Entre sí llegaron 4 cartas a competir. Se van a medir este domingo en las urnas. Una de ellas es Carolina Toá, que fue ministra del Interior del presidente Gabriel Boric, ministra del Interior y Seguridad Pública. Se hizo cargo de los temas de seguridad en Chile en un momento en el que la seguridad es la principal preocupación de los ciudadanos. Ella milita en el Partido por la Democracia, un partido que se creó para poder salir de la dictadura chilena a fines de los años 80, por ende fue un partido prioritario, fue un partido principal. Ella también ha tenido un rol en la política, fue alcaldesa, fue ministra, por ende tiene harto bagaje político. Por otra parte está la ministra del Trabajo, la ex ministra del Trabajo, Janet Jara, militante del Partido Comunista, que estuvo con el presidente desde el inicio del gobierno hasta que renuncia para poder ser candidata a la presidencia. Levantó propuestas como la ley de 40 horas, que son la ley de jornada de 40 horas semanales, lo propio con la reforma de pensiones, que fue uno de los principales ejes del gobierno para este periodo presidencial, y eso fue lo que la catapultó como candidata. En tercer lugar está el diputado Gonzalo Vinter, muy cercano al presidente Gabriel Boric y que va por el Frente Amplio, partido del mandatario, para hacer la carta de continuidad. Así se han planteado ellos, que son los más jóvenes que van a competir en esta elección. Y por último está el diputado Jaime Mulet, que es militante de la Federación Regionalista Verde Social, un partido regionalista. Él ha tenido harto bagaje político, ha estado militando en distintos partidos y figura como el menos popular en esta primaria, pero también forma parte de la Alianza de Gobierno. Patricia, ¿qué tanto le benefició esta decisión, esta instancia de primarias al oficialismo? En su momento se habló que la derecha iba a estar en desventaja porque no iba a tener este tiempo de debate, este tiempo de campañas, pero hoy, a pocos días de la elección, llegamos a unas primarias con candidatos divididos, con diferentes ideologías, con ataques entre unos y otros. ¿Fue correcta la decisión o vamos a ver una elección bastante compleja e inesperada este domingo? Pues como tú bien apuntas, la elección es bastante inesperada, no se sabe lo que va a ocurrir. Las cosas no fueron como el oficialismo planeó, que tenía en su carta fuerte a la exministra Carolina Toá, como María José ha señalado, una política de larguísima trayectoria, hija también del exministro de Interior de Salvador Allende, que
fue ejecutado en el tiempo de la dictadura, con un significado político, con una amplia trayectoria, tanto como alcaldesa de Santiago, como en distintos cargos. Estuvo también trabajando en el gobierno de Bachelet. Ha estado ahora haciendo, bueno, la segunda figura más importante en Chile, que es la del ministro del Interior, en la práctica una vicepresidenta, que era la primera vez, o sea, bueno, sucedía a una mujer, y esa fue la primera vez que en un gobierno hubo una ministra del Interior mujer. O sea, hubo una ministra anterior que sustituyó a Tohá, y estaba Tohá como figura fuerte del gobierno, y todas las cartas apuntaban a que ella iba a ser la vencedora, o desde todos los lados se le daba como vencedora en un principio. Sin embargo, con el transcurso del tiempo hemos visto unas primarias bastante enconadas, donde la exministra de Trabajo, Janet Jara, que pertenece al comunismo, un partido que también tiene un significado profundo en Chile, ha ido ganando posiciones, sobre todo en las encuestas. Sabemos que en Chile las encuestas no se pueden publicar hasta 15. O sea, aquí está prohibido publicar encuestas 15 días antes de las elecciones, y por tanto no tenemos datos recientes, pero las últimas encuestas apuntaban a un avance bastante importante de Jara frente a la figura de Tohá, y hemos visto una campaña un poco sucia en la que se lanzan consignas que uno no esperaría dentro de lo que es el fuego amigo, ¿no? A lo mejor esperaría ese tipo de ataques viniendo del otro lado. Entonces ha sido muy interesante, quizá tan interesante como la propia campaña que hubo entre Boric y Jadwe, que era también representante del Partido Comunista hace 4 años, en unas primarias que también tuvieron muchísimo interés y que generaron más interés de lo que suele generar este tipo de elecciones, que, recordemos, son de voto voluntario. Es decir, llevamos varias elecciones en Chile en el que el voto ha sido obligatorio, se restauró en las últimas 3 elecciones, pero en este caso va a votar tanto los miembros de los partidos, de las coaliciones que presentan a estos candidatos, como todas aquellas personas que quieran acudir a las urnas y no pertenezcan a partidos de la derecha. Entonces, una de las cuestiones es también cuánta participación va a haber, si el voto obligatorio va a hacer que un poco la gente se confunda y vaya a votar más de lo que podríamos esperar o no. Así que todo esto está encima de la mesa en una campaña que ha sido muy interesante. María José, Patricia nos mencionaba y nos recordaba lo que fue hace 4 años esas primarias entre Daniel Jadwe y Gabriel Boric. En esta oportunidad, este domingo, podríamos ver algo similar. En ese momento, expertos, analistas decían que un poco el voto hacia Boric fue en rechazo a tener a Daniel Jadwe representado por el Partido Comunista. ¿Pasará lo mismo este domingo con Janet Jara? Hemos visto muy fortalecida su candidatura en los últimos días también, como lo mencionaba Patricia. Pero ¿le va a pesar a Janet Jara tener el Partido Comunista como su partido, a pesar de que ha dado declaraciones señalando que está en contra y que en Cuba se violan los derechos humanos, pero Cuba es fundamental para el Partido Comunista? ¿Cómo leer esta situación? Vamos por parte. Lo primero es las primarias del 2021, donde gana el actual presidente Gabriel Boric versus el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Hubo un voto, efectivamente, que ha sido tildado, según analistas, como un voto anticomunista, pero hay que destacar que de esa primaria, que también era voluntaria, participó 1.750.000 personas en la votación de la izquierda, porque había también primarias en la derecha, algo que no ocurre en esta elección. Por ende, participaron más de 1.750.000 personas y Gabriel Boric se impuso ante el exalcalde Daniel Jadwe por más de 400.000 votos, o cerca de 400.000 votos. Por ende, puede haber existido un porcentaje de votación anticomunista, pero todos los analistas aseguran que el efecto fue más bien marginal, porque habían también primarias en la derecha. Por ende, gran parte del votante de derecha participó de esa instancia de elección. Eso por una parte. ¿Se puede dar un panorama similar? Sí, debido a que gran parte de los partidos que concurrieron a esa primaria hoy también se van a medir en esta instancia, pero se espera que pueda haber un porcentaje mayor de participación, ya que hay otros partidos pertenecientes a la centroizquierda que representan al mundo de Carolina Tohá, particularmente como el Partido Socialista Chileno, el PPD, el Partido Radical y el Partido Liberal,
que eso, se denominan a sí mismos el socialismo democrático, que son la centroizquierda, que en la elección primaria anterior no participó y en esta sí. Por ende, todo debería vaticinar de que debiese existir una participación un poco mayor, porque son más partidos los que participan en esta primaria en relación a lo que fue la del 2021. Eso por una parte. Respecto a Janet Jara, si se podría dar el mismo resultado, uno podría decir a priori que no. ¿Por qué? Porque Janet Jara ha marcado una serie de puntos de distancia con el Partido Comunista, tal como tú lo decías, Angie, respecto a temas como Cuba, también respecto a temas como Venezuela, y no se muestra como la más comunista de las comunistas. Ella representa al partido, pero ella llega a esa instancia por su liderazgo como ministra, no por su militancia política. Por ende, ella está conquistando políticamente a sectores que van más allá del PC. Y eso podría generar una situación beneficiosa para su persona. De hecho, tanto ella como Carolina Toá son quienes figuran como favoritas para la elección de este domingo, e incluso varios sondeos de opinión dan cuenta de que sería Janet Jara la eventual ganadora de la primaria, con lo que se generaría noticia mundial al saber que una militante comunista podría llegar a la primera vuelta presidencial que va a tener lugar en próximo mes de noviembre. Por ende, el partido podría generarle un problema, pero ella ha dejado en claro de que no tendría una especie de veto con la posibilidad de poder dejar su militancia de lado. Dejó abierta la posibilidad de poder renunciar a su militancia en caso de que siga avanzando su proyecto político como candidata presidencial. Y eso también da garantías a los otros partidos y a gran parte de la ciudadanía que quizás le gusta a Janet Jara como persona, más no como comunista. Patricia, nos mencionaba María José que se espera de repente una votación mayor este domingo. ¿Coincides con eso o consideras que los escándalos que ha tenido este gobierno, que ha tenido la izquierda chilena, pueden afectar e incidir en que el votante no participe este domingo en las urnas? Bueno, es una gran incógnita cuántas personas van a participar, porque la participación desde que el voto obligatorio se instauró hace 3 o 4 elecciones ha sido siempre una incógnita, y las elecciones en Chile siempre son una incógnita, siempre hay una variable sorpresa que uno no puede controlar, pero a priori uno podría pensar que por lo enconado que han estado las posiciones de ambas, por todo el debate que se ha generado, va a haber una participación quizá mayor, teniendo también en cuenta que lo que también se presagia o dicen los sondeos o lo que todo apunta es que el próximo gobierno seguramente sería, por lo que dicen las encuestas, apuntaría más a la derecha que a la izquierda. Entonces quizá ahí se pierde también un poco de interés de acudir a votar, pero yo creo que ha sido un debate muy importante el que ha estado en los medios chilenos, se ha seguido mucho por parte de la ciudadanía. Tenemos a una figura instaurada como Toja, que representa al socialismo democrático clásico, a los partidos de la concertación, a Bachelet, y por otro lado tenemos a Jara, que probablemente ha sido una de las mejores ministras que ha tenido el gobierno de Gabriel Boric, que es una persona que puede llegar a la ciudadanía, que ha demostrado una gran capacidad de aunar a distintos sectores, de poner a dialogar a sectores como los empresarios, los trabajadores, los sindicatos, y conseguir, por ejemplo, sacar adelante la ley de 40 horas, de la jornada laboral de 40 horas en Chile, que hace unos años se pensaba como un hecho prácticamente imposible. Entonces es el perfil de una exministra dialogante, que es capaz de aunar puntos de vista divergentes, que puede separarse de su propia postura política, llegar a la gente, que proviene ella misma de una familia humilde, que ha vivido en lugares como humildes, y que conoce la calle y conecta con la calle mucho más que otros políticos. Y yo creo que esa es una de las fortalezas de Jara, que también puede llevar a más personas de este binomio entre Jara y Toja, que está muy interesante y que ha generado mucho debate, y que puede de repente arrastrar a muchas personas a votar, junto con personas que a lo mejor no sepan que en este caso no es obligatorio ir a votar, y que acudan a votar, porque en Chile, si no acudes a votar cuando tienes que hacerlo, hay una multa, y las multas llegan a tu casa. Entonces también ese factor puede influir.
María José, hablemos un poco de la candidatura de Gonzalo Winter. Nos mencionabas y sabemos que es muy cercano al presidente Gabriel Boric, representa el Frente Amplio, el partido también del presidente. Pero ¿qué ha pasado también con su candidatura? ¿Por qué no llega tan fortalecido a esta elección teniendo al presidente también como de su mano? Yo creo que hay varios fenómenos que podrían explicar por qué Gonzalo Winter no llega como una de las cartas favoritas. Uno es que no era la opción principal del Frente Amplio para ser el candidato. El Frente Amplio estuvo sondeando varios nombres antes de llegar a Gonzalo Winter y eso se supo. Estuvo sobre la mesa. Hubo peticiones incluso a un alcalde, el alcalde Tomás Bodanovich, que es un alcalde del Frente Amplio que está a cargo de la comuna de Maipú. Le fue muy bien en la última elección regional y municipal. Incluso me atrevería a decir que fue uno de los alcaldes más votados a nivel nacional. Por ende, la carta principal del Frente Amplio era él, porque tiene buena aprobación política, porque se ha visto como una persona que logró sacar a la comuna de Maipú de una situación de corrupción compleja. Por ende, era una figura muy bien vista. Y como Gonzalo Winter no era la carta principal, se sabe que eso lo debilitó un poco. Además, el gobierno de Gabriel Boric tiene un porcentaje bastante duro de aprobación. Hablamos de un 30-32%, que oscila entre el 27 y el 32%, pero con polémicas más, polémicas menos, críticas más o críticas menos, sigue ese porcentaje muy fijo y siempre lo ha tenido en los distintos sondeos a lo largo de sus años de gobierno. Pero hay un sector que está muy decepcionado de lo que fue esta administración en cuanto a las medidas que se tomaron, porque hay un sector de la izquierda más dura que no le gusta que el presidente haya dado tanto foco quizás a la seguridad con algunas medidas que corrieron el cerco hacia lo que planteaba incluso la derecha. Otros aseguran que se dejaron de lado los principios como la educación digna y de calidad, que era parte de los principios con los cuales Gabriel Boric se hizo conocido como dirigente y llega a la moneda. Que hayan dejado la educación en un segundo plano también ha sido visto por algunos militantes de centro izquierda como una desilusión respecto de este Ejecutivo. Y por último, hay promesas que se realizaron en cuanto a probidad, en cuanto a contratación de amigos o parientes en el Estado, que tampoco se cumplieron. Y todos esos puntos que podríamos decir tienen más que ver con principios que con gestión, han hecho que la centroizquierda, que apuntó a Gabriel Boric en una oportunidad, hoy esté buscando nuevas alternativas, como Janet Jara, con esta idea de los principios más sociales de la centroizquierda tradicional, y Carolina Toá, que le quiere dar este sello de seguridad, que también está apuntando un poco a lo que busca la derecha en esta campaña. Por ende, esa sería la lectura que uno podría realizar a priori de por qué Gonzalo Winter no llega tan fortalecido. Uno, la capacidad de su liderazgo, que no era la primera opción, y por otra parte, entonces, que pese a que el presidente tiene este núcleo importante de aprobación, hay harta desilusión dentro de los suyos, dentro de los propios, en la coalición de gobierno, que hace que se busquen alternativas a lo que fue el Frente Amplio. Patricia, en el escenario de que Janet Jara ganara este domingo, ¿podría ser la carta para liderar a la oposición en las presidenciales en noviembre? Según los sondeos, los candidatos de derecha van liderando las encuestas, pero ¿podría ella ser esa persona que haría el contrapeso a los candidatos de derecha para noviembre? Esa es también una de las grandes incógnitas. ¿Qué pasa si sale Janet Jara como candidata de las primarias? Que es una opción que nunca se barajó mucho del todo dentro del oficialismo, porque, como mencionábamos antes, el Partido Comunista tiene toda una historia en Chile y una sector de la población por un candidato comunista, aunque Jara, como ya se ha mencionado María José, también ha dejado muy clara su distancia sobre las partes más duras, de las posiciones políticas más duras del comunismo. Muchos apuntan a que si Jara sale a las primarias, quizá la izquierda buscaría otra candidatura. No sabemos qué es lo que va a pasar. Aunque ella tiene mucho arraigo popular, está todo este complejo que tiene Chile sobre las candidaturas comunistas y muchas personas piensan que sería muy difícil que una candidatura comunista pudiera llegar a la presidencia, aunque en realidad el Partido Comunista ha formado parte de la coalición de gobierno desde hace ya un tiempo, tanto en el gobierno de Gabriel Boric como en gobiernos de Michelle Bachelet, y ha tenido posturas medidas en ocasiones. También sus líderes tradicionales, el hecho de que sigan
manteniendo ciertas posturas en temas como Venezuela o Cuba muy extremas, hace que un sector de la población tenga un fuerte rechazo a este partido que siempre está ahí presente. Entonces, si se impusiera Jara, yo creo que se abre una nueva línea de qué es lo que va a ocurrir aquí y cómo va a reaccionar un poco toda la izquierda ante esa posibilidad. María José, ¿cómo están los electores? ¿Cómo han percibido estas primarias? ¿Cuál es el mensaje también que se les está dando con unas primarias tan fragmentadas? ¿Se esperaba esto? Yo me atrevería a decir que la primaria de este domingo, por mucho que uno esperaría que fuese más convocante que la del 2021, no va a tener tanta participación. De hecho, los más aventurados hablan de 2 millones de personas, pero en la centroderecha y en la derecha hablan de que podría llegar a votar menos de 1,5 millones de personas, que sería menos que la primaria del 2021. Por ende, en los partidos está esa sensación de un poco de nerviosismo de lo que podría significar una primaria con poca convocatoria. ¿Por qué? Porque eso les da menos fuerza al candidato ganador para poder llegar a la primera vuelta. Por ende, me atrevería a decir que lo que más tiene preocupada a la centroizquierda hoy es el nivel de participación. Por eso han realizado mucho trabajo de voluntarios en las calles, entregando folletos, intentando hacer trabajo por redes sociales para difundir la primaria, porque como es voto voluntario, lo que tienen que hacer es movilizar a la gente para que vaya a votar. Y acá en Chile está haciendo mucho frío. Por ende, también están pensando de que eso podría ser un efecto disuasivo para que las personas puedan asistir a las urnas. Lo ideal para ellos sería superar los 2 millones de personas, pero lo que tiene más complicada a la gente hoy, o a la centroizquierda, es que lleguen a menos del 1,5 millones de personas, que es algo que claramente va a ser utilizado como un discurso por parte de los candidatos de derecha en caso de que sea menor a ese umbral, porque sería un fracaso, efectivamente. Claro, estaremos muy atentos a lo que ocurra en las urnas este 29 de junio. Vamos a hacer la primera pausa en Club de Prensa Conosur, ya volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa Conosur por NTN 24, el canal de las Américas. La elección del candidato oficialista este domingo 29 es fundamental para las estrategias de lo que serán las elecciones presidenciales en noviembre. El triunfo de Jara pondría al Partido Comunista aún más protagonista dentro de la política chilena, mientras que un triunfo de Toá buscaría el voto de centro y también ese voto de los electores indecisos. Pero ¿cómo llega la derecha a estas elecciones después de las primarias? Será nuestro segundo tema de análisis en la tarde de hoy. Comenzar contigo, María José. ¿Cómo están los candidatos de la derecha que no decidieron hacer primarias, pero que aún así han hecho campaña durante este tiempo? Podríamos decir que están muy expectantes de lo que vaya a pasar, ya que conociendo al contrincante de la primaria, se va a poder saber cuál es el rediseño de la estrategia mirando a la primera vuelta presidencial. Hoy quienes figuran como candidatos con mayor preferencia de voto en las encuestas son José Antonio Kast, que es el candidato del Partido Republicano, y por otra parte está Evelyn Matei, que es la candidata que representa a la centro-derecha, a la cual gobernó con Sebastián Piñera en las dos oportunidades que el presidente del país. Las estrategias van a modificarse según ese escenario. Uno de los escenarios es que Evelyn Matei, si que gana Carolina Toá, vaya a buscar al votante de centro y también al votante de derecha, enfocándose en sus propuestas y en la trayectoria de su equipo. Por otra parte, si es que gana Janet Jara, la estrategia de Evelyn Matei, que es una de las cartas más fuertes hoy para llegar a la presidencia, que Patricia, ¿cómo ves tú la candidatura del candidato José Antonio Kast? ¿Cómo llega a estas elecciones y en un escenario en el que estuviéramos frente a Janet Jara con José Antonio Kast, cuál sería también el resultado y la respuesta de los chilenos? Bueno, recordemos que José Antonio Kast fue el candidato que se enfrentó a Gabriel Boric en las presidenciales finales en 2021 y de ahí hubo una reacción bastante fuerte. Era otro momento histórico a las políticas que representa José Antonio Kast, en tanto que
parte de la parte más conservadora del espectro chileno, y hubo muchísimo voto anti-Kast en esa campaña. De hecho, Boric, podríamos decir, que fue ocupado un poco más por el voto anti-Kast que por el voto de personas que propiamente votaban por él. Hubo muchas campañas, por ejemplo, de sectores como femeninos o de mujeres, que fueron decisivos según después el análisis electoral para que Gabriel Boric obtuviera esos votos. Sin embargo, la figura de Kast es una figura también que lleva larga data en la política chilena, que es muy conocido entre los chilenos porque antes formaba parte de la UDI, que es el mismo partido de Evelyn Matei, y es una figura que ha estado ahí presente en las últimas candidaturas de forma fuerte, que sufrió un revés porque fue su partido el que estuvo a cargo de la del último ensayo de constitución, que también resultó fallido por ser muy extremo. Y bueno, es una figura que siempre está ahí en un momento en el que también las políticas más conservadoras ganan un poco de eco en todo el mundo. Sin duda, Kast también tiene mayores posibilidades en Chile que en otras ocasiones. Así que siempre es un candidato que tiene mucha fuerza en terreno. Su partido está muy desplegado en terreno, en lugares pequeños, en poblaciones y regiones a las que no llegan otros partidos que no están tan bien desplegados, y siempre es un candidato que hay que tener en cuenta y en la mira porque es un candidato fuerte. María José, en el contexto en el que estamos actualmente en Chile, en la situación que se está viviendo, en donde hay una necesidad urgente por resolver los temas de seguridad, ¿cuál es esa estrategia de los candidatos? Y ahí la derecha tiene un poco mayor posibilidad que la izquierda. Claramente el discurso de seguridad ha sido una de las herramientas que ha tomado la derecha para esta campaña presidencial, apuntando a que gran parte de los proyectos que se han aprobado durante este gobierno fueron presentados por el expresidente Sebastián Piñera y fueron rechazados por quienes hoy están en el gobierno. Proyectos como la ley antiterrorista, una de las leyes que ha sido ícono de la seguridad en Chile, que ha sido denominada la ley Naín Retamal, que buscaba entregar más atribuciones a las policías, fueron parte de las que se discutieron en el contexto de lo que se conoció en Chile como el estallido social y que fueron rechazadas por quienes hoy gobiernan. Por ende, con esa contradicción en seguridad ha sido que la derecha ha apuntado a los sectores de la izquierda para tomar el discurso de la seguridad como algo propio. Y ahí es donde podríamos decir que tienen una ventaja mayor respecto a este tema, que es la principal preocupación. Entre los candidatos de derecha también han tenido sus discrepancias, porque por una parte José Antonio Kast y el Partido Republicano dice que ellos son quienes pueden solucionar la situación en la frontera, la situación de fortalecimiento de las policías, y no quienes estuvieron en el gobierno, haciendo alusión a Sebastián Piñera y Chile Vamos, diciendo que ellos mientras estuvieron no pudieron mejorar la situación. Por ende se muestran como la alternativa nueva, que no ha tenido la posibilidad de gobernar y que lo va a poder hacer bien. Por otra parte, Evelyn Matei apunta al discurso contrario. Dice que ellos ya estuvieron en el gobierno, saben cómo hacer la tramitación de las leyes, saben lo que es lidiar con un Congreso que no tiene mayorías y por ende con esa experiencia van a llegar a gobernar para poder dar solución a los temas de seguridad. Son parte de los discursos que hoy se plantean y con los que la derecha, que tiene, podríamos decir, capitalizado este tema, ha intentado también marcar sus diferencias, considerando que ambos, Matei y Kast, en el plano general y nacional, figuran como favoritos. Patricia, en el contexto internacional, la situación que ocurre en el mundo, lo que está ocurriendo también en la región, ¿qué tanto van a afectar estas elecciones? ¿Qué tanto van a influir también los discursos, las estrategias que también vaya a plantear cada candidato de cara a noviembre? Bueno, como mencionaba antes, vivimos una ola en la que los candidatos de las derechas más conservadoras y más extremas se imponen un poco. Tenemos, por ejemplo, el caso de la vecina Argentina, donde Milei ha triunfó de forma muy clara en las elecciones y también con sus políticas en las últimas elecciones legislativas que tuvieron en el país. Y junto a eso vemos también el avance de los partidos de ultraderecha en Europa. Yo creo que todo eso va a tener una influencia en Chile
donde también hace tiempo ya que la figura de Kast fue fuerte en la anterior elección presidencial. Chile es un país pequeño, pero tiene una influencia importante en la región. Es un país al que se mira, y también se ha mirado mucho, pues, por ejemplo, el gobierno de Gabriel Boric como una izquierda un poco más moderna, ¿no? Entonces, creo que muchos de los partidos de los gobiernos de la región pueden estar atentos a lo que ocurra en Chile, puesto porque de ahí parten también muchas de las alianzas que se van a generar poselecciones entre pues aquellos que tienen una mayor afinidad política. Así que yo creo que son unas elecciones bastante importantes tanto en la región. María José, ¿cuál ha sido la postura del presidente Gabriel Boric de cara a estas primarias y a las elecciones presidenciales? Sabemos que recientemente nació su primogénita y está con una licencia de 5 días con una especie de teletrabajo. Pero ¿cuál va a ser también su rol? ¿Qué tan protagonista va a estar en estas primarias y a lo que viene para noviembre? El gobierno chileno tiene que tener un rol de presidencia en estas elecciones que está establecido por ley, no inmiscuirse en el debate político, ya que son el poder ejecutivo y por ende tienen que ser presidentes respecto al debate político. Sabemos que su coalición es la que se va a medir en las urnas, por ende tener esta presidencia puede ser más difícil y de hecho se les ha acusado de criticar a los adversarios de la derecha. Hay oficios ante la Contraloría, solicitudes de investigación a la Contraloría por distintos comentarios que han realizado sus ministros de gobierno hacia candidatos como Evelyn Matei y José Antonio Kast, que se ha acusado que el Ejecutivo está inmiscuyéndose de más en esta elección presidencial. Eso por una parte. Respecto de la primaria, el Ejecutivo se ha mantenido totalmente al margen. Ninguno de los ministros participó en los cierres de campaña que se realizaron durante la jornada de ayer. Tampoco estuvieron formando parte de las franjas presidenciales, todo esto por la ley que les establece la presidencia. Tú lo comentabas, Angie, el presidente tuvo a su primera hija, hablamos de Violeta Boric Carrasco, que nació hace un par de horas nada más, ya más de un día, pero efectivamente hace poquito. Y en Chile está la ley de postnatal, que establece que para el padre hay 5 días legales que se le pueden entregar para que él pueda estar durante las primeras horas de acompañamiento. El presidente se tomó ese postnatal de 5 días, dijo que va a estar pendiente de cualquier situación que suceda, pero sí dijo que va a votar. Recordemos que, pese a que La Moneda está en la región metropolitana, en la capital, en Santiago, el presidente vota en su ciudad natal. Hablamos de la región de Magallanes, por ende él va a viajar a votar para esta elección primaria. Eso sí lo confirmó, lo dijo en el hospital en el cual nació su hija cuando estaba la prensa ahí realizando las preguntas, y dijo que pese a este postnatal, él sí va a viajar a ejercer su voto como militante del Frente Amplio. No marcó postura, pero dijo que va a participar del proceso. Vamos a hacer una nueva pausa en Club de Prensa Cono Sur, ya volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa Cono Sur por NTN 24, el canal de las Américas. El próximo presidente de Chile enfrentará una agenda crítica: desaceleración económica, inseguridad y desconfianza de la ciudadanía en los líderes políticos e instituciones. Quien asuma la presidencia en marzo de 2026 deberá mostrar firmeza, claridad y una agenda realista alejada de populismos. Seguimos en Club de Prensa Cono Sur analizando lo que será el próximo año para el nuevo presidente que tendrán todos los chilenos. María José, ¿cuál es el escenario? ¿Con qué país se va a encontrar el próximo presidente o presidenta de los chilenos? ¿Y cuáles serán esas primeras decisiones, esas primeras reformas que deberá tomar para resolver o ir al paso con las urgencias que está viviendo la nación sudamericana? Me atrevería a decir que hay 3 ejes. Uno tiene que ver con seguridad, otro con economía y el otro relativo a la corrupción. Parto con seguridad. Hay una especie de consenso entre los distintos candidatos en que el cierre de las fronteras debería ocurrir debido a que la inmigración ha aumentado de manera exponencial desde el 2012 a la fecha y ya está generando bastantes complicaciones a nivel nacional. Por ende, el tema de la seguridad, el cierre de las fronteras y el fortalecimiento de las policías para poder combatir el crimen organizado y el narcotráfico son una prioridad de la cual va a tener que hacerse cargo cualquiera de los candidatos que llegue a La Moneda. Como segundo punto es la reactivación económica.
hay un déficit de inversiones. Chile va a terminar con una deuda pública que no se había visto en los últimos años y en las últimas décadas. Por ende, la reactivación de la economía, volver a crecer a los márgenes que creció Chile posterior a los 2000, sería uno de los proyectos principales. De hecho, gran parte de los candidatos ha puesto sobre la mesa crecer entre el 3 y el 4%. Eso como punto número 2. Y lo tercero es la corrupción. La idea es que los candidatos también potencien la confianza que existe de parte de los ciudadanos hacia las instituciones, que está muy debilitada. Hay muchos casos de corrupción que se han conocido, por ende aumentar la transparencia en el Estado, mejorar la confianza de parte de los ciudadanos y los estándares de probidad en el aparato público va a ser otra de las prioridades y desafíos. Patricia, ¿cuál debería ser la estrategia del próximo presidente también en esta área para fortalecer la inversión extranjera, para fortalecer la imagen del país a nivel internacional? Bueno, yo creo que Chile tiene, el próximo presidente va a tener un gran trabajo por delante y lo más importante creo que, se ha mencionado antes, además de todos los temas que menciona María José, es también un presidente que pueda un poco cumplir lo que promete, porque los chilenos ya vienen con bastantes decepciones. El gobierno de Boric se ha caracterizado por no cumplir muchas de las cosas que prometió, por prometer muy amplio y luego verse muy comprometidos por unas minorías parlamentarias que no le han permitido avanzar de la forma en que hubiera deseado, con muchas trabas y muchas ideas y muchas promesas de cambio profundo que se quedaron ahí atrapadas. En ese sentido, creo que es importante, no solo internacionalmente, sino también internamente, que la próxima figura presidencial pueda cumplir y dar a los ciudadanos un poco esa sensación de seguridad que buscan, que se ha tomado la agenda mediática y también la vida de los chilenos. Vemos rejas en muchos lugares, en muchos barrios, miedo a salir a la calle y de alguna forma poder cumplir eso puede ser muy importante en el futuro de Chile. También, internacionalmente creo que el gobierno de Boric sí que ha tenido una buena relación con todos los gobiernos de la región y con gobiernos europeos, y el próximo líder que llegue tiene que también estar un poco en ese nivel de poder avanzar y tener una representatividad internacional. María José, sin duda el Parlamento es clave para el próximo presidente de los chilenos. ¿Cómo está el Parlamento en este momento? ¿Para qué candidato podría ser más beneficioso lograr avances y lograr también cumplir todos sus proyectos brevemente, en 30 segundos? Cuando hay fragmentación en Chile es difícil poder contar con mayorías parlamentarias y ha sido el principal desafío de los gobiernos en los últimos años en nuestro país. Hay cerca de 27 partidos políticos, hay mucha fragmentación, mucho discolaje, por ende, gran parte de los candidatos han apuntado que más importante que llegar a la moneda es tener mayorías en el Congreso, y las listas parlamentarias que se están negociando también van a ser un gran desafío. Estaremos muy atentos a lo que ocurra en Chile con estas elecciones primarias y las elecciones presidenciales. Una nueva pausa en Club de Prensa Conosur, ya volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa Conosur por NTN 24, el canal de las Américas. Se nos acaba el tiempo en Club de Prensa Conosur y quiero agradecer a nuestras invitadas. Estuvo con nosotros Patricia Luna, periodista y corresponsal por más de 10 años en Santiago de Chile. Patricia, muchas gracias por tu tiempo. Un placer estar aquí como siempre. Gracias a ustedes. También estuvo con nosotros, gracias Patricia, también estuvo con nosotros María José de la Barra, periodista de Biobío en Chile. María José, gracias por tu completo análisis de lo que van a ser estas elecciones primarias y presidenciales en Chile. Gracias por el espacio, un gusto conectar con ustedes. A ustedes también gracias por estar conectados con nosotros y continúen con el canal de las Américas. Buen fin de semana.